Antes de comenzar, suscríbete a Arte en el Tiempo y activa la campanita. Aquí contamos historias que revelan lo que el arte, la historia y el silencio no se atreven a decir. Acompáñame. Dicen que American Gothic es un retrato de la vida rural estadounidense, un símbolo de austeridad, disciplina y sencillez. Pero basta con mirar unos segundos más de la cuenta para sentir que algo ahí no encaja, como si la pintura respirara un silencio que nadie ha querido nombrar. Cuando Grantwood la presentó en 1930, el país entero decidió adoptar la imagen como un emblema de resistencia moral. Nadie se preguntó por qué esas miradas no celebran nada, por qué esa casa parece sostener más peso del que soportan sus vigas, ni por qué la mujer guarda un gesto tan contenido que parece a punto de quebrarse. Ese fue mi primer error, creer que la obra era lo que todos decían que era. Hasta que un archivo olvidado, una carta nunca enviada y una anécdota repetida a medias me llevaron a descubrir que American Gothic no nació como una afirmación, sino como una herida. Una herida que Wood no pudo decir en voz alta, pero que dejó atrapada en cada pincelada, como quien esconde un secreto a plena vista esperando que algún día alguien se atreva a mirarlo sin miedo. La historia empieza lejos de museos y galerías. Empieza en Eldon, Iowa, en una pequeña casa que todavía existe, aunque ahora luzca como un decorado para turistas. Cuando llegué por primera vez, buscaba información rutinaria, datos, fechas, anécdotas que pudieran enriquecer un guión sobre arte norteamericano. Pero apenas crucé el pequeño camino de grava, sentí esa sensación incómoda de estar entrando en un lugar donde algo quedó suspendido. Como si la casa aún esperara a sus habitantes, aunque nunca llegaron a vivir ahí. Al mirar la ventana superior, la de forma gótica que da nombre a la pintura, tuve la impresión irracional de que alguien estaba detrás de las cortinas, quieto, observando. Quizá fue su gestión. O quizá la pintura no es la única que guarda presencias. La pareja que Wood eligió para posar no era realmente una pareja. Eso lo sabíamos todos. Era su hermana Nanny, un dentista local. Pero lo que nadie sabe es por qué decidió representarlos como un matrimonio rígido, distante, casi sepultado bajo el peso de una vida que no compartían. Wood afirmó que quería retratar la americanidad del Medio Oeste, la dignidad del trabajo y la severidad moral. Sin embargo, entre las cartas que encontré en un archivo de la Universidad de Iowa, había una nota suya que no coincidía con esa versión: no es la rigidez lo que me preocupa, sino lo que la provoca. Esa frase cambió todo. A partir de ese momento comencé a buscar no la historia de la pintura, sino la historia detrás de la pintura. Y cada respuesta abría una grieta más profunda. La mirada del hombre, por ejemplo. No es altiva, ni orgullosa. Es una mirada de alguien que ha aprendido a sostener un deber que nunca eligió. Y el gesto de la mujer, hay algo casi imperceptible en la forma en que aprieta los labios, como si guardara palabras que jamás podría pronunciar sin que todo se desmoronara. Lo inquietante no es lo que muestran. Lo inquietante es lo que ocultan. Por eso, cuando volví a la casa por segunda vez, no lo hice como investigador, sino como alguien que empieza a sentir que la obra lo llama. Y esa noche, al recorrer el terreno, encontré algo que marcaría el inicio de la revelación más incómoda de toda la historia del arte estadounidense. Una grieta en el suelo, justo donde Wood se había fotografiado décadas atrás, sosteniendo la misma horquilla que ahora levanta el hombre del cuadro. Una grieta que no estaba ahí la primera vez. O al menos, eso quiero creer. Si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir creando videos profundos como este. La grieta no era profunda, pero tenía algo inquietante. Un trazo recto, casi perfecto, como si alguien hubiera intentado abrir la tierra para esconder algo. Me arrodillé, toqué el borde reseco y sentí la textura áspera del suelo antiguo, mezclado con fragmentos de madera. No sabía qué esperaba encontrar, pero la sensación era clara: eso no era un accidente del tiempo. Era una marca, un rastro, una señal. Esa noche no pude dormir. Me quedé en un pequeño motel, revisando las fotografías de la pintura como si cada una guardara un mensaje oculto. Y entonces lo noté: la horquilla. Ese instrumento metálico que el hombre sostiene con una rigidez casi violenta. Siempre se interpretó como símbolo de trabajo duro, de orgullo campesino. Pero al ampliarla, al observar su forma exacta, descubrí que era idéntica a la que Wood había heredado de su padre, un hombre que nunca pudo aceptar su sensibilidad artística. Esa conexión no era casual. Era personal. Y la pintura, lejos de ser un homenaje, parecía un conflicto congelado en una imagen.
A la mañana siguiente regresé a la casa. El viento movía las ramas con un gemido largo, casi humano. Entré sin permiso, lo admito, pero había algo ahí que me había estado llamando desde el primer día. La madera crujía bajo mis pasos como si protestara por cada avance. Pasé por la pequeña escalera y llegué al piso superior, donde estaba la famosa ventana gótica. Ahí fue cuando el aire cambió. Hacía más frío, un frío que no era del clima, sino del tipo que se siente cuando uno entra en una sala donde se discutió demasiado y donde nadie volvió a hablar después. Me acerqué a la ventana y, detrás de una vieja cortina que apenas se sostenía, encontré un pequeño gancho de metal en la pared. Algo había colgado ahí. Algo que ya no estaba. De pronto lo entendí, esa ventana no era solo un elemento arquitectónico. Era un punto de vigilancia. Un lugar desde el que alguien observaba lo que ocurría afuera, o lo que debía permanecer adentro. En el archivo había leído que Wood evitaba hablar de su infancia. Muchos lo atribuían a la muerte temprana de su padre. Pero leyendo entre líneas, descubrí que la relación era más compleja. Su padre lo obligaba a trabajar en la granja con un rigor militar, intentando arrancarle todo rastro de sensibilidad. Para él, el arte era una pérdida de tiempo. Y para Wood, cada herramienta del campo, incluida la horquilla, era un recordatorio del miedo. Un miedo que llevó consigo toda la vida. Si la pintura representaba a una pareja ficticia, ¿por qué entonces la expresión del hombre parece la de alguien que carga con décadas de obediencia impuesta? ¿Y por qué la mujer, interpretada por Nan, parece mirar a un punto fuera del cuadro, como quien intenta recordar algo que trató de olvidar? Me quedé en ese cuarto más tiempo del necesario, sintiendo que las paredes guardaban una conversación que nunca terminó. Y al bajar, tropecé con una tabla del piso que sonó hueca. La levanté con cuidado y encontré un espacio pequeño, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Dentro, un papel doblado, amarillento por los años. Lo abrí con manos temblorosas. Era una nota escrita por Nan. Fechada el mismo año en que su hermano pintó American Gothic. Decía, él insiste en que no es un retrato. Pero yo sé que lo es. No de nosotros, sino de lo que vivimos. Él lo llama arte. Yo lo llamo advertencia. Advertencia. Esa palabra se quedó clavada en mi mente. De pronto, todo cuadró. La pintura no mostraba un matrimonio. Tampoco un ideal del Medio Oeste. Mostraba el eco de una vida marcada por la imposición, la rigidez y la incapacidad de escapar. La obra no era un homenaje. Era un mensaje disfrazado. Un grito silencioso. Y lo peor estaba por llegar. Porque la nota tenía una segunda página. Y esa página llevaba un nombre que cambiaría por completo la historia que todos creíamos conocer. El nombre escrito al final de la segunda página era breve, pero cargado de un peso que no esperaba: Harlan. No era un familiar, ni un vecino. Harlan era el nombre del hombre que había comprado la casa original antes de que Wood la pintara. Un hombre del que apenas existían registros y cuya vida parecía haberse evaporado de los archivos históricos. Pero Nan lo mencionaba con una inquietud que cruzaba el papel. Él sabía. Él vio lo que nadie debía ver. Leí esa frase una y otra vez. ¿Qué había visto Harlan? ¿Qué había ocurrido en esa casa antes de que se convirtiera en símbolo nacional? Nan añadía una última línea, casi ilegible: Grant lo pintó para que nadie lo olvide. Para que quede atrapado ahí, para siempre. Mi respiración se volvió pesada. La idea de que la pintura no solo representara un mundo emocional, sino un hecho concreto y oscuro, me estremeció. Decidí investigar a Harlan. Lo poco que encontré era inquietante: vivió solo, sin familia, y abandonó la casa abruptamente una noche, dejando todas sus pertenencias. Jamás volvió a Eldon. Jamás explicó por qué se había ido. Pero hubo un dato que me heló. Aquella misma noche, un vecino reportó ver a un joven Grantwood salir del terreno, cubierto de polvo, como si hubiera estado cavando. Regresé a la grieta del suelo con una linterna, decidido a resolver aquello. La tierra estaba más blanda de lo que recordaba. Comencé a retirarla con las manos, empujado por una mezcla de miedo y certeza. A unos 30 centímetros, encontré algo duro. Un pedazo de madera. Luego otro. Y finalmente, la cubierta completa de lo que parecía una caja enterrada hacía décadas. Estaba sellada, pero la madera cedió con facilidad. Dentro había papeles húmedos, una fotografía y una llave pequeña.
La fotografía mostraba a un hombre frente a la casa, era Harlem. Pero su expresión no era la de alguien posando para un recuerdo, era la de alguien obligado a guardar silencio, como si estuviera detenido en el instante previo a confesar algo que nunca pudo decir. Debajo de ella, un diario. Logré leer varias páginas antes de que el papel comenzara a deshacerse. Había notas sueltas sobre ruidos nocturnos, discusiones entre padre e hijo, y una frase repetida 3 veces: el muchacho no quiere el campo. Él quiere pintar. Y eso lo enfurece. No era difícil deducir quién era él. Una entrada final me dejó sin palabras: si algo me ocurre, miren la ventana gótica. Nadie debería vigilar así a su propio hijo. El aire alrededor se volvió pesado. De pronto entendí que la pintura no era una escena inventada. Era un reflejo de la tensión que marcó la vida de Good. El padre vigilando, implacable, con la herramienta de trabajo convertida en símbolo de autoridad. La hermana, testigo silencioso de un conflicto que nunca terminó de sanar. Y la casa, convertida en prisión emocional, vigilante eterna del dolor acumulado. American Gothic no era solo arte. Era testimonio. Era denuncia. Era una forma de decir: esto existió, aunque nadie lo quiera recordar. Salí de la propiedad con la caja entre mis brazos, temblando pero consciente de algo: Good jamás quiso que su obra fuera interpretada de manera literal. Él sabía que nadie aceptaría la verdad. Por eso disfrazó su dolor de símbolo nacional. Por eso eligió miradas severas, poses rígidas, silencios eternos. En el fondo, American Gothic no representa a un matrimonio. Representa la imposibilidad de escapar de una historia que otros escribieron sobre ti. Y mientras me alejaba, volví la vista hacia la ventana gótica. Las cortinas se movieron apenas. Como si algo, o alguien, siguiera ahí, esperando que el mundo finalmente viera lo que él dejó atrapado para siempre en la pintura. Si esta historia te hizo ver American Gothic con otros ojos, suscríbete a Arte en el Tiempo, deja tu like y comparte el video. Aquí seguimos revelando los secretos que el arte ha intentado esconder por generaciones.